Babasónicos dicen no estoy solo y yo no estoy solo porque del otro lado de la línea está Pablo Vázquez. Pablo, buenos días, Dante te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Dante, ¿cómo estás? Muy bien, aquí decía, está saliendo el solcito, parece, después de una semana espantosa, por lo menos Ay, en la sí, menos ciudad. mal. Y bueno, le confieso también a la gente que nos escucha que, bueno, 11 de septiembre, digo, qué buen momento para charlar con Pablo, pero digo, hay tantas cosas para charlar. Podíamos hablar de Sarmiento, podíamos hablar de Allende, bueno, pero está la cuestión del 11S, los 20 años del atentado a las Torres. Sinceramente no sabría por dónde empezar. ¿Cómo lo viste vos? A ver, desde el punto de vista, te digo, político, ¿qué fue el 11S? Primero, es una de las pocas fechas de uno se acuerda dónde estaba en ese momento. Sí, Te debe pasar a sí. vos, me pasó a mí, nota de color en lo personal, como era un martes temprano, había ido al Museo Evita, que es donde trabajaba, y en la parte de seguridad a la entrada, que era el único televisor que había, porque no nos dejaban tener televisión, ¿no? En nuestras oficinas, era por cadena, porque fui muy temprano, ni se sabía siquiera que era un avión, sino que había un incendio en una de las torres del World Sí, Center, y ahí mismo estaban todos viendo, qué sé yo, que venía el avión. Fue el sí. segundo avión, así que creo que la mayoría vio el segundo avión y no todos el primero, cuando es justamente el primer impacto de ese 11 de septiembre temprano. Y ahí Sí. cambió toda una realidad, por lo menos mundial, en materia de seguridad y geopolítica, para dos o tres datos. Eh, por lo menos tener en claro que fue una operación militar exitosa, más allá Ujú. de los 3.000 muertos, 25.000 heridos y los posteriores muertos por la inhalación de polvo y lo que han contraído cáncer en ese tiempo, pero se puso a la palestra a Osama Bin Laden, al grupo Al Qaeda, y se dio la justificación por parte de Norteamérica de embarcar a todo el mundo en una guerra contra el terrorismo, donde si bien la mayoría eran sauditas, hasta había apoyado la embajada saudí en Norteamérica por una cuestión logística a los suicidas. Sin embargo, se atacó Irak y Sí, luego Afganistán, sí. eh, como medida que supuestamente iba a reprimir a los terroristas, pero ni unos ni otros habían participado, y el punto que cuando a los 10 años supuestamente capturan a Osama Bin Laden, fue en Pakistán, no en Afganistán al respecto. Así Ujú, que hubo todo un ujú. cambio que uno lo pudo visualizar desde medidas de seguridad en los aeropuertos que antes no existían, hasta el establecimiento en Guantánamo de una cárcel afuera de toda norma internacional que todavía subsiste y Estados Unidos no cierra. Pablo, cuáles serían las razones por las cuales digamos, Bin Laden decide hacer este atentado? Porque, cuál era la reacción que él buscaba y a su vez qué quería mostrar con esa Ya, acción? por lo que yo, bueno, a lo largo de este tiempo uno leyó y vio desde textos de política exterior o que analizaban la situación regional. Por un lado, Bin Laden con sus millones y los millones de su familia y su acción en apoyo a la resistencia afgana contra la invasión soviética en los años 80 y el apoyo económico norteamericano que recibió en ese momento, entendió que tenía que ir forjando una identidad en cuanto a armarse de un grupo de Al Qaeda para poder sí atentar contra Occidente y sobre todo contra los Estados Unidos. Después vendrán otros que dirán en realidad fue armado por Estados Unidos y siempre fue manejado por la CIA y realizó acciones que siempre favorecieron a los norteamericanos para tener la
la excusa de invadir determinados países, más o menos, porque a la mayoría no le fue bien a Estados Unidos si es que tuvo esa finalidad. Pensemos en atentados, sobre todo en embajadas norteamericanas en África, lo que sucedió en Mogadiscio, la intervención militar también norteamericana en el Cuerno de África, la que todos conocen por la película La caída del halcón negro, Sí. que fue la última, que produjo no solo una derrota estrepitosa frente al señor de la guerra de aquel momento y de los insurgentes africanos que estaban en aquel entonces, sino que creo que fue la última vez cuando arrastraban a los cadáveres de los pilotos justamente del helicóptero, los milicianos, que se vio sangre de algún soldado norteamericano, estamos hablando del 95, por televisión. Después nunca más, fíjate Dante, en algún documental, creo que hasta ahora que estuve revisando los documentales por los 20 años de las Torres Gemelas, no vi una gota de sangre de nadie. Mirá que yo veo Crónica y se pelean dos borrachos, se pegan con una botella y ya ves un corte, digamos. Nada, en ninguna de las incursiones a Irak, en las cuestiones de Afganistán, ni te digo en las Torres Gemelas, con más de 3.000 muertos y miles de heridos, aún viendo las imágenes inéditas, no vi una gota de sangre. Es impresionante el control de medios de comunicación y de la imagen, y ahí no dicen que hay censura, ¿no? Que tienen los Estados Unidos al respecto. Me hace acordar a esa serie de textos que después se compilaron de Baudrillard, que en realidad refería a la guerra del Golfo, ¿no? Que era la guerra del Golfo no ha tenido lugar. Y que un poco contaba esta cuestión, entre otras cosas, digamos, esta especie de guerras invisibles, guerras que no tienen muertos, donde en realidad lo que parece es que hay una serie de fuegos artificiales en el cielo, ¿viste? Y la guerra se reduce a un cronista desde un balcón contando qué es lo que está pasando, pero vos no ves nada. No, parece un videojuego, como fueron los ataques en el Golfo, que uno veía los destellos verdes a través de las computadoras, nada más, pero no veía justo una gota de sangre. No ves una gota de sangre norteamericana. Sí, exacto. Una gota de sangre norteamericana. Después para los otros pueblos sí, pero por parte del norteamericano, que es una medida razonable en cuanto no implica sumir con el terror, la angustia, como había pasado cuando relataban día a día la guerra de Vietnam y se veía ahí sí sangre por doquier de todos lados. En este caso, ahí Osama Bin Laden tiene alguna participación en lo que tiene que ver con Mogadiscio, tiene participación en otros atentados en África y demás, y la planificación en realidad es de las Torres Gemelas del World Trade Center como centro mundial de lo económico, se suponía el Capitolio o la Casa Blanca y el Pentágono. Hubo dos aviones en el World Trade Center que fueron los más exitosos, lamentablemente, en cuanto a la acción militar, de terroristas. Una más o menos, que fue, que viste que se habla poco, con el tema del Pentágono, que fue en uno de los laterales, y el cuarto avión, que termina en un campo, porque son los propios pasajeros que reducen a los terroristas y frente al hecho prefieren que se estrelle en un campo en la lejanía. Así que de todo, quizás lo más simbólico fue, obviamente por la cantidad de muertos, World Trade Center. Después el avión del Pentágono no se tiene mucha más información, simplemente del impacto en uno de los laterales del edificio. Y después, obviamente, lo que implicó la crisis política de un Bush, si recordarás, un George Bush hijo, que había asumido hacía poquito. Y encima, en elecciones bastante cuestionadas, porque en realidad había ganado el candidato demócrata, pero después como ha pasado después con
eh, con Donald Trump. O Sí. sea, ganan votos los candidatos demócratas, pero en el colegio electoral, por los electores, ganan los republicanos. Ujú. Y aparte, las características de George Bush, que dijo que no le daba mucho que digamos en cuanto a su desarrollo intelectual, y queda sorprendido y ahí medio eh, este, sin reacción frente al hecho del 11 de septiembre. Reacciona más el vicepresidente Sí. que George Bush, cuando se supone que la cadena de mando es el presidente y sin el secretario de Defensa. Ahí como que construyó poder el propio vicepresidente, hasta se lo ven en una película barra documental de hace unos años atrás, el vice, y de última vemos que lo que iba a ser, lo que es la primer potencia mundial, no estaba preparada y no entendía poder recibir un atentado de esa magnitud dentro de su territorio. Sí. Pero Sí, nunca había sí. recibido un ataque de esa magnitud. Está bien, fue Pearl Harbor, pero fue lejos del continente No, claro, cuando fue claro. cuando fue la Segunda Guerra. Pero, Sí, digo, lo mencionaste al pasar y te hago la última. Mencionaste a pasar la cuestión de la seguridad, como estos atentados generaron como un paradigma en el cambio de la seguridad a nivel mundial. ¿De qué se trató ese cambio? mira, en principio, un quiebre de nuestras libertades individuales, digo nuestras porque implicó a todo el mundo, no solo por la cuestión de seguridad en los aeropuertos, sino la posibilidad que de los ciudadanos norteamericanos o cualquier otro frente a algún indicio de relación con cuestiones terroristas, pueda ser arrestado sin el juicio debido, la ley patriótica, lo que todos Ujú. conocemos informalmente como ley patriótica en Estados Unidos, el llevarlos a Guantánamo, que aún hoy todavía existe como cárcel en territorio norteamericano en la isla de Cuba, y, y al mismo tiempo la justificación permanente que tiene los Estados Unidos y sus aliados de intervención militar sobre Estados frente a algún hecho que ellos consideren que tiene que ver con el mantenimiento de bases terroristas y demás. Dicho de otro modo, la intervención sobre todo en Irak y en Afganistán están relacionados con ese 11 de septiembre, cuando en realidad tendrían que haber intervenido Arabia Saudita, que son no solo la procedencia de los, en ese momento de los suicidas que estaban con Bin Laden, sino del propio Bin Laden y los intereses que apoyaron a Al Qaeda, pero como es socio estratégico de Estados Unidos en la región, fueron dejados sin ningún tipo de sanción ni nada, y de hecho lo pensaba en paralelo con las acciones de la Embajada de Israel en la AMIA, que se critica al Estado argentino por las fallas en cuanto a investigación, que las tuvo por supuesto, y algunas Sí. cosas que no se revelan o no se ataca judicialmente a una de las pistas de acciones que apoyaron a los terroristas de este lugar. Bueno, lo mismo pasó con el 11 de septiembre en Estados Unidos, aún sabiendo directamente la pista de conexión con Arabia Saudita, como son, insisto, los aliados estratégicos de los Estados Unidos en la región de Medio Oriente, no son tocados, y eso que hay más que pruebas, por lo menos más fehacientes que las que pudo haber existido con Irak, que no solo fue invadido, juzgado Saddam Hussein, y con años de dominio fracasado militar, pero económico con dominio de petróleo, y eso ha tenido pruebas inventadas. Y también vemos que este es el mismo día que se supone se retiraron todos los soldados norteamericanos de territorio afgano, o sea, como parábola de los 20 años que sucedió los atentados a las Torres Gemelas y, que no se dice mucho, al Pentágono.
Ujú, ujú. Pablo, gracias por estas palabras como siempre. No, por favor, un gran abrazo, Dante. Era Pablo Vázquez charlando sobre el 11S. Me quedé pensando también lo que decía Pablo y me acordaba, hace unos años vi en la Fundación Proa vino digamos, una instalación y una exposición de Harun Farocki, que se llamaba, creo que El Poder de las Imágenes. Y estaba tratando de recordar, a ver cómo hacer para que ustedes lo puedan ver, porque yo entiendo que eso debe haber pasado lo deben poder encontrar en internet si rastrean bien. Creo que lo pueden encontrar como Ojo Máquina 2, que como un breve documental, ¿verdad?, que dura 15 minutos. Creo que es así, que se llama Ojo Máquina 2. Y si no, búsquenlo a ver como algo así como el poder de las imágenes. El poder de las imágenes refiere a esa exhibición que incluye este pequeño, había varios pequeños videitos y creo que era ese el que mostraba, entre otras cosas, cómo se entrenaban los soldados y cómo se entrenaban en la lógica de, casi, me iba a decir casi, pero no, era en la lógica de un videojuego, es decir, el entrenamiento de los soldados era similar al de un simulacro, esos que hacemos los que nos gustan los videojuegos cuando nos creemos que estamos arriba de un avión y vamos disparando y sumando puntitos porque matamos gente o hacemos volar un edificio. Y que él mostraba que eso generaba una especie de alienación en el soldado, porque en algún punto justamente ese soldado en realidad nunca veía a los muertos, nunca veía lo que él provocaba. Él lo veía a través de una pantalla, de la misma manera que llegaba a la casa y ponía su consola de juegos y sumaba puntitos, ¿no? Era interesante. Creo que era ese el nombre, o quizás seguramente alguno de los oyentes después me va a corregir, lo tiene más cercano, yo no. Lo recordé a partir de lo que decía Pablo y por eso no se los pude buscar a tiempo, pero sí, creo que se llamaba así. Bueno, en todo caso, si no, la semana que viene lo rastreo y se los digo con más precisión.